más importante con respecto a la excelencia es conseguir resultados excelentes de una manera sostenible. Es muy importante tener planificado y tener una tendencia positiva y mejorar los resultados, pero claro, resultados que impacten en el negocio. Y esto es una cosa clave que a veces se olvida cuando se está trabajando con lo que se llaman modelos de excelencia, ¿no? Sino simplemente se hablan de resultados y nos planteamos mediciones e indicadores que no tienen realmente impacto en el negocio. A la pregunta que hacíamos en la invitación a este webinar, ¿no? Como decíamos, en la transparencia anterior, no existe un camino único para la excelencia. Por tanto, la excelencia en cada organización dependerá, sobre todo en una pyme, en gran medida de las necesidades y de la realidad de cada una de ellas. Pero la respuesta es sí, es posible. La excelencia es posible en una pyme, pero depende en gran medida de lo que haga con respecto a los siguientes elementos. El entorno. Los entornos realmente cada vez son más cambiantes y menos estables. Es lo que ya conocemos desde hace algunos años como los entornos VUCA, que tenéis por ahí en Agora también una presentación de Ignacio Babé muy interesante al respecto. La realidad de una pyme ya no está vinculada a lo que está pasando en ámbito local o regional, esto también lo sabemos, ¿no? Actualmente un taller de mecánica puede estar influenciado por un terremoto en Japón, donde se fabrican gran parte de los componentes electrónicos de gran variedad de marcas, o una guerra en la zona del Golfo Pérsico, que es por el lugar por donde pasan la mayoría del comercio marítimo hacia Europa. En el caso de la alimentación, por ejemplo, una empresa de alimentación que depende en gran medida de la harina, actualmente el precio de la harina procedente de otros mercados fuera de Europa la hace depender de estos mercados, ¿no? El cambio de ese entorno también lo provoca. Una pyme no puede controlar lo que pasa en estos entornos, pero sí debe conocer lo que puede ocurrir a sus proveedores o a sus componentes para poder fabricar sus productos o dar sus servicios. De manera que para poder actuar en consecuencia, para evitar las posibles pérdidas de mercado, pues una pyme quizá tendrá más dificultades de conseguir mejores precios por compras de volumen a distintos proveedores. Por tanto, lo interesante sería una vigilancia de entorno por parte de los líderes, que sería una actividad muy recomendable para una pyme. Con respecto al mercado, ya no solo es cambiante el entorno, también es cambiante el mercado, es variable constantemente. En un sentido diferente al ejemplo anterior, pero en positivo, si otra economía mundial crece o es más fuerte, es posible que nuestro sector se vea afectado por el desembarco de cadenas o marcas y productos de esas zonas en crecimiento con una mayor velocidad y agresividad de lo que estamos acostumbrados. Estar atento a nuestra competencia, saber en qué momento, en cada momento lo que hay, lo que está por venir y por qué fallan los demás, es una de las estrategias más recomendables para una pyme. Tanto estar atento a la competencia. Ya dentro de lo que sería el entorno interno, ¿no? Con respecto al mercado, las necesidades las marca este entorno y este mercado. Pero ya la vertiente interna de la empresa o de la pyme, de la organización en este caso, serán las necesidades. Conocer las necesidades, priorizarlas y ponerlas en marcha para cubrir las principales necesidades es determinante para ser competitivo para una pyme. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser una empresa de formación que ve cómo su mercado ha cambiado, por ejemplo, porque la formación incentivada, subvencionada, ya no es rentable y su entorno, además, es altamente competitivo. Las necesidades cambian porque el entorno ha cambiado. O hace unos años, como las empresas del tercer sector, como se vieron, fundamentalmente en Andalucía, se vieron muy afectadas por la dependencia, por el problema de los pagos en dependencia y muchas de ellas tuvieron que cambiar su modelo por el cambio de necesidades. Por tanto, la propia estructura de la empresa debe cambiar como sus objetivos. Ya en este punto entran en juego capacidades propias de cada organización, en el que las pymes tienen una gran ventaja competitiva. La flexibilidad, que es la capacidad de una empresa, que tiene una empresa o una organización para darse cuenta de que las necesidades de su mercado han cambiado y poner en marcha acciones para adaptarse a estos cambios que se requieren para cubrir estas necesidades. O la agilidad, que es la capacidad o la velocidad que tiene la organización para adoptar esos cambios y que además sean efectivos. Esta gran ventaja competitiva de una pyme está centrada principalmente en dos aspectos. Normalmente en una pyme las estructuras son menos rígidas y burocráticas. Por tanto, esto permite que una pyme esté más cercana a sus personas y puedan basar su capacidad de cambio en la experiencia y el conocimiento de estas, que bien conducidos por un liderazgo abierto y con los objetivos claros, puede ser determinante para abarcar nuevos nichos de mercado o adaptarse a los cambios de manera más eficaz.
no existe un ABC, ese que siempre esperamos las pymes conseguir, ¿no? O recibir, ese de qué hago y cómo lo hago para obtener el máximo rendimiento de las acciones, ¿no? Sin embargo, sí que existen etapas o escalas fácilmente identificables dentro de lo que sería la madurez en la gestión de una organización. Aquí os pongo, por ejemplo, ¿no? Tenemos 7: planificación, gestión por procesos, gestión de la calidad, excelencia operativa, excelencia en gestión, transformación o adaptación digital e innovación. Es importante tener en cuenta que habrá pymes que ahora mismo se estén viendo, o grandes empresas que se estén viendo identificadas en, hoy, pues yo estoy en la gestión de la calidad, yo estoy en transformación, adaptación digital ya, hoy yo estoy planificando. Pero bueno, simplemente lo llamamos escalas de madurez porque puede ser que estemos haciendo gestión de la calidad, pero nuestra gestión por procesos no sea la adecuada, que estemos trabajando ya en excelencia en la gestión, ¿no? Está claro que empezar por planificar para acabar innovando y después de una transformación digital puede ser un esquema estándar, ¿no? Que es un poco lo que se está comentando en los últimos años, ¿no? La mayoría de las grandes empresas tienen normas de gestión certificadas, claramente identificables en todas sus comunicaciones con los clientes, ¿no? Pero como clientes, ¿podemos considerar que esas organizaciones son excelentes? ¿Las grandes empresas siguen esta escala que os enseño y usualmente llegan hasta el final? Pues seguramente podremos identificar algunas grandes empresas que sí, que pueden estar al final de estos escalones, de esta escala de madurez, porque son innovadoras o porque disponen de un fuerte contenido digital o tecnológico. Por tanto, por este motivo son excelentes. Para que una pyme sea excelente tiene que recorrer todo este camino. La realidad es algo así. La innovación y la transformación digital no deben estar al final de la escala, sino más bien durante todo el proceso. Por tanto, este nuevo esquema nos puede ayudar un poco a comprender a qué nos referimos con respecto a excelencia en la gestión. Aunque con este cambio para una pyme quizás sea complicado un poco más el camino, ya que la innovación y la transformación digital son dos conceptos que en principio parecen difíciles de alcanzar sin inversión y sin emplear muchos recursos. Lo que estamos de acuerdo es que una empresa, sea grande o pequeña, no puede esperar ser excelente en gestión si no ha cumplido unos pasos previos mínimos y ha estructurado su organización. En las siguientes 5 transparencias que os voy a enseñar, vamos a ver a qué nos referimos con cada una de las escalas y principalmente qué debe o qué se debe hacer en cada una de ellas o qué es lo recomendable hacer en cada una de ellas, seas grande o pyme, pero intentaremos mostrar un poco el camino de una pyme. Planificación. Planificar es el primer paso y también el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Una organización que no planifica y define objetivos es una organización a la deriva, que no puede conocer su entorno porque no conoce lo que necesita, quiere y puede conseguir. Planificar ahorra costes, tiempo y recursos materiales. Una de las principales diferencias entre una pyme y una gran empresa es que normalmente las grandes empresas disponen de planificaciones a diferentes niveles que le permiten afrontar y planear gastos e inversiones, por ejemplo. Planificar implica definir qué se es, qué se quiere ser, qué se quiere conseguir y qué se necesita para conseguirlo. Sin embargo, planificar muchas veces lo entendemos como algo que hay que cumplir, pero necesariamente no hay que cumplir lo que se ha planificado, porque de hecho la planificación, como bien decimos, es una cosa continua, una actividad continua, porque es necesario revisarla cada cierto tiempo, ya que el entorno y el mercado, como hemos visto anteriormente, son o cambian de manera constante. Una organización planifica cuando define su misión y su visión y a partir de ella plantea objetivos y un camino para conseguirlos, o también llamado el plan estratégico, como podemos ver aquí en la zona azul. Pero, ¿cómo podemos ser innovadores en este apartado? Vamos a plantear distintas acciones que pueden ser consideradas innovadoras para una pyme, para que la innovación ya esté integrada desde un principio. Por ejemplo, hay una posibilidad que es cambiar este concepto de misión, visión, valores, que quizás está un poco, para mi gusto, obsoleto, por algo con un nuevo enfoque, el propósito, el camino y el impacto. Para una pyme tiene mucho más sentido. El propósito de esta pyme es este, lo vamos a conseguir así, por eso nos diferenciamos y vamos a conseguir los siguientes resultados en la sociedad o en los clientes. Es mucho más sencillo de entender y más ágil para todos, ¿no? Con respecto a cómo podemos innovar, pues en los temas de nuevas líneas de negocio, redefinir estructuras o de organizaciones para los objetivos y los planes estratégicos, el modelo muy conocido actualmente es el Canvas Business Model, que se relaciona mucho con las startups, pero que es muy válido para rediseñar departamentos, servicios o productos. Si no acudimos a él, también podemos utilizar
Lean Startup, que es bastante similar, pero que busca conseguir un MVP, un producto mínimo viable a partir de una manera mucho más eficaz, ¿no? De la manera más eficaz posible. En este caso, la aplicación de nuevas metodologías es una ventaja de una pyme con respecto a una gran empresa, por esa posibilidad de diseñar servicios de una manera más ágil y de encontrar nuevos caminos de una manera más económica. De hecho, debe hacerlo. Con respecto a la transformación o adaptación digital, como me gusta a mí llamarla, ¿cómo podemos hacer que una pyme disponga de herramientas que le permitan digitalizar su gestión? Pues vamos a hablar de elementos de transformación digital ligados a la mejora de la gestión, porque la prestación de servicios depende en gran medida, las herramientas tecnológicas en este caso, dependen en gran medida de la prestación en sí del servicio, por lo tanto, es más sencillo, hay muchos más puntos en común en el tema de gestión, ¿no? Para el tema de la planificación para una pyme y como soporte desde cero, podemos empezar a utilizar las herramientas Strategizer o Lienzo, que además nos permiten almacenar qué estamos haciendo, qué estamos probando y conocer y aprender de nuestros errores, como hemos dicho con anterioridad. Es muy importante para ser excelente, ¿no? La siguiente escala de madurez es la gestión por procesos. Si ya sabemos qué queremos y cómo podemos conseguirlo, ya hemos planificado, digamos, es necesario poner los ladrillos para avanzar hacia ello. Es decir, hemos descendido en cascada de lo que sería el impulso, el impacto, el propósito y el impacto hacia el plan estratégico y ahora vamos a hacerlo desde el plan estratégico a la parte operativa, es decir, el día a día de la empresa. Para empezar habría que diseñar un mapa de procesos que son los fundamentales, los críticos que hacen funcionar la empresa. Esto permite clarificar de una manera muy sencilla y nos permite definir en detalle qué actividades son clave para la empresa y cuáles son las que impactan directamente en el negocio y en los clientes. Y por lo tanto hay que darles valor. ¿Cómo podemos ser innovadores en la gestión por procesos, ¿no? Por supuesto, podemos ir a un modelado de procesos basado en ISO, que no estamos hablando de una certificación ISO en principio, simplemente sería el modelado del proceso, ¿no? Utilizar la metodología ISO no es innovador. Lo que sí es innovador es utilizar el modelo de procesos basado en ISO en los procesos realmente claves y añadir valor a estos procesos. Es una palabra que está muy manida, ¿no? El añadir valor, pero realmente, usualmente nos ponemos a definir procesos de cara a la galería, no realmente en saber cómo están impactando en el negocio y cómo tocan cómo tocan a los clientes y cómo se pueden reestructurar cuando vemos que hay incidencias con respecto a los clientes, ¿no? Algo muy interesante y muy innovador realmente en la parte de gestión por procesos puede ser o es utilizar lo que podemos llamar los Agile Management, ¿no? Las metodologías ágiles, como hemos dicho que las pymes son ágiles, las metodologías y la gestión por procesos con metodologías ágiles están basadas en iteraciones, es decir, en pruebas y errores en muy corto espacio de tiempo para no alargar ese fallo, ¿no? en toda la cadena de producción o de prestación de servicios. Para esto, por ejemplo, es muy conocida, antes hemos hablado de la Lean Startup, ahora podemos hablar de la metodología Lean en general, ¿no? Que se encarga principalmente de revalorizar los procesos y de evitar los despilfarros, que es algo que para una pyme es absolutamente crítico, ¿no? No podemos estar despilfarrando recursos económicos, ni de tiempo, ni de personas, ni de conocimiento, porque no tenemos esa agilidad o esa capacidad en muchos casos, ¿no? En este aspecto, ¿cómo podemos hacer que una empresa entre en transformación digital o utilice la transformación y la adaptación digital o las herramientas digitales para apoyarnos en la gestión por procesos? Pues os pongo un ejemplo de dos o tres si queréis, ¿no? El Trello es un software muy interesante para una gestión de tareas ágil que nos permite movernos y desplazar con un solo clic si una tarea está hecha, no está hecha, controlar o derivar o desplegar o dar responsabilidades a otros miembros del equipo, incluso integrar al cliente para revisar con estas metodologías ágiles que os digo, si el proceso o la documentación o lo que tengamos que hacer es correcto en esta fase del desarrollo. En otro caso podría ser Zoho o podríamos hablar de Slack, que son otras herramientas de gestión de procesos y de proyectos, pero un poco más tradicional, ¿no? En el sentido de que nos plantea una operativa de gestión más estructurada, no tan ágil como Trello. Pero bueno, nos puede permitir amplificar la capacidad de nuestra empresa en cuanto a la gestión de procesos. De la gestión de procesos pasamos a la gestión de la calidad, ¿no? ¿Qué diferencia hay realmente
entre la gestión del proceso y la calidad. Muchas veces se confunde, ¿no? La diferencia fundamental es que con la gestión de la calidad estamos definiendo objetivos y estándares de la calidad de nuestros servicios, nuestros productos. Para ello hay que disponer de una batería de indicadores, ¿no? de mediciones. Lo importante de gestionar la calidad es conocer bien las diferencias fundamentales de tu producto o servicio con respecto al mercado y la competencia. De nada vale establecer objetivos e indicadores de productos que solo nos sirvan para engañarnos o conseguir un certificado de una norma si realmente ese indicador no nos da información con lo que compararnos con nosotros mismos y con el rendimiento de nuestra competencia. Esto que parece evidente, normalmente no se suele dar y podríamos casi haberlo metido en la parte de innovación, pero realmente, os puedo poner un ejemplo, ¿no? Si nos ponemos a establecer indicadores que no nos aporten resultados reales o rendimiento, impacto, clave, no es lo mismo hablar de un indicador típico, ¿no? Que te puedes encontrar de un número de horas de construcción con número de la construcción o de desarrollo, número de horas partido tal, ¿no? No es lo mismo este tipo de indicador, que es numérico realmente, a uno que hable del rendimiento de la línea de producción, en el que pues, se puede identificar por etapas, por tiempo, por coste de los errores, por la cantidad de horas producidas por un empleado, etcétera. Es decir, la cantidad de información crítica que nos va a dar es bastante variable con respecto a lo que sería la implantación típica de una norma, ¿no? ¿Cómo podemos ser innovadores en este aspecto? Bueno, lo hemos dicho con anterioridad con los procesos, ¿no? Pero en la gestión de la calidad ya sí que es muy interesante o muy importante definir los procesos críticos que impactan en el negocio. Es decir, no definir y desarrollar todos los procesos que nos retrasen debido a una gestión que nos haga burocratizar la empresa. En este caso es muy interesante para una pyme ser absolutamente productivo. ¿Qué es muy innovador también con respecto a la gestión de la calidad en este sentido? Definir una cartera de servicios clara, utilizar los indicadores para mejorar nuestra cartera de servicios y un pipeline de ventas. Es decir, orientar la calidad totalmente hacia el cliente. Aunque siempre se habla del enfoque al cliente, aquí estamos trabajando directamente al cliente. Definir el embudo de ventas, además, para toda la organización sería muy interesante, que es este pipeline, porque nos va a permitir crecer, detectar en qué fase está cada cliente y trabajar en ello. Esto que en principio es difícil, la transformación digital o la adaptación digital en este sentido, pues nos va a ayudar mucho, ¿no? Aplicar o implantar un CRM sería muy interesante. Todo lo que estoy comentando, por cierto, no lo he dicho, en tema de transformación digital, son todas herramientas, si no gratuitas, prácticamente gratuitas. Por lo tanto, para una pyme, que además puedes contratar servicios mensuales o de una sola vez, con la consecuente disminución de costes infinitamente con respecto a la aplicación de un software propietario, ¿no? En este caso, cualquier CRM o un gestor de clientes, que en este caso nos puede ayudar, pues podemos hablar de Zoho, de HubSpot, de Contactually, que nos permiten definir un pipeline para identificarnos eso que hemos comentado, ¿no? De dónde tenemos dificultades y en qué clientes principales, en qué clientes y en qué paso se convierten de clientes potenciales a clientes reales, ¿no? Aquí es muy interesante en esta escala de madurez disponer de esta herramienta, por supuesto un RP típico, ¿no? Pero es muy interesante trabajar con un CRM. Si ya nos planteamos lo que sería el siguiente paso de la gestión de la calidad, pasamos a una excelencia operativa. La excelencia operativa se confunde muchas veces con lo que sería la excelencia en gestión y realmente no lo es. ¿Por qué? Porque la excelencia operativa es lo que hemos dicho antes, porque haya muchas normas certificadas en una gran empresa o en una pyme, ¿significa que es excelente? Es un paso significativo porque lo que permite es hacer todo lo que se hace de la mejor manera posible. Ya no solo estamos hablando de los procesos críticos, sino de todo, prácticamente, ¿no? De todo lo que sería en producción, ¿no? En prestación del servicio. Es muy interesante para alcanzar la excelencia operativa aplicar todas las normas técnicas del mercado destino que nos pueden ser una ventaja competitiva. La flexibilidad y la agilidad en esta implantación, buscando la eficiencia de los procesos diseñados, sería clave. Es importante además estar atento a aquellas normas técnicas locales, si en el caso de una empresa internacional o incluso dentro de misma España, que hay diferentes normas técnicas aplicables, casi legislativas, ¿no? Que tienen mayor representatividad que las normas internacionales. Gracias a nuestra esa constante planificación que estamos viendo desde un principio, ¿no? Que es crítico para una pyme, esa vigilancia del entorno y del mercado y de una definición clara de la cartera de servicios, como hemos dicho con anterioridad también, nuestra pyme no va a tener problemas y no va a cometer estos errores, ¿no? Muy interesante la excelencia operativa también es trabajar en otros conceptos como la seguridad y la continuidad del negocio, la seguridad de la información, 27001,
y la continuidad del negocio 22.301. Son dos normas muy interesantes que, como norma, se suelen obviar para la gran mayoría de las empresas, ¿no? ¿Cómo podemos ser innovadores en este aspecto? Es muy importante no olvidar que no solo las normas técnicas nos pueden ayudar a ser excelentes de manera operativa, sino también una parte muy importante que es la gestión de proyectos. Disponer de personal certificado o con conocimientos en gestión de proyectos, PMI, o disponer de una oficina de gestión de proyectos, PMO, nos puede ayudar a todo lo que sería planificación también en la parte de proyectos, tanto en la definición de nuevos productos como la propia ejecución de servicios o productos. En este momento es muy interesante implantar un cuadro de mando integral, un CMI, porque nos va a ayudar a recopilar no solo toda esa información de la gestión por proceso y de la calidad, sino ya de todos los indicadores que tenemos en la organización, y nos va a permitir fijarnos o disponer de aquellos que realmente impactan en el negocio a diferentes niveles de la gestión de la organización. ¿Cómo puede ayudarnos o en qué nos puede ayudar la transformación digital en todos estos aspectos una pyme? Es muy interesante, si queremos definir claramente lo que sería aunque es complejo ciertamente, definir todo lo que sería la gestión por procesos en una excelencia operativa. El software Visagi nos puede permitir esta herramienta porque define y diseña herramientas de flujo de trabajo que además te permiten conectarla con otras herramientas tecnológicas. Para ese cuadro de mandos y sacar informes y todo eso de manera más ágil, cuando sobre todo tenemos diferentes bases de datos, ClickView es muy útil, aunque en este caso sí que no es económico, pero el rendimiento que nos puede aportar es bastante interesante. Para empresas productivas principalmente, que sus trabajadores no tengan disponibilidad o disposición de un puesto de trabajo con un ordenador o con acceso a Internet en su punto de trabajo, en su puesto de trabajo, desarrollar con la herramienta App Inventor una aplicación móvil para hacer fotografías y por ejemplo, detectar fallos en la misma cadena de producción sin tener que ir a ningún lado o indicar dónde se están almacenando ciertos productos. Esto te lo permite porque además, una vez que lo defines, manda un correo o se gestiona con otra herramienta y automáticamente se integra con el ERP o el CRM y da toda la información sobre la marcha. Esta herramienta es muy interesante para ayudar en todo lo que sería la escala de madurez en temas de excelencia operativa. Y ya llegamos a lo que sería la excelencia en gestión. Aquí nos vamos a detener un poco más porque es muy interesante conocer la excelencia de gestión, ¿no? Que de hecho es lo que estamos aquí, ¿no? Fijaros que realmente llegar a este escalafón no significa estar aquí, sino haber cumplido prácticamente todo lo de atrás, ¿no? Y diréis, una pyme no puede hacer tantas cosas. Ahora veremos cómo podemos hacerlo, ¿no? Pero bueno, muchas pymes sí que llegan a la escala de excelencia casi operativa, ¿no? Que sí que las tenemos y las conocemos. Lo que ya pocas se entran en lo que sería la escala de madurez de excelencia de gestión. ¿Por qué? En la mayoría de los casos porque realmente desconocen que para ser excelentes no solo hay que producir bien, aunque parezca un sinsentido, ¿no? También hay que potenciar lo que es la cadena de valor interna y externa de la organización. Lo más importante para una pyme es que una organización excelente es una organización sostenible y rentable. Y las pymes estamos siempre pensando en nuestra sostenibilidad futura y en nuestra rentabilidad a corto plazo, ¿no? Una organización es excelente cuando desarrolla todo el potencial de sus personas, es coherente con la sociedad, desarrolla un liderazgo efectivo y responsable y despliega todo su conocimiento interna y externamente, aprovechándolo para desarrollar acciones innovadoras que pueden ser de provecho para la misma organización. Es una definición muy amplia, pero realmente es una definición muy útil para lo que estamos hablando en cuanto a excelencia. Para poder conocer cómo impactan todos los aspectos de una pyme, lo más efectivo es aplicar el modelo de FQM, que de hecho estamos aquí por ello, ¿no? Nuestro conocimiento después de varios años, estamos hablando ya de cerca de 13 años trabajando con el modelo como licenciatario y evaluador a nivel nacional e internacional, es que FQM se trata de una de las soluciones más ágiles y prácticas porque permite detectar los gaps, es decir, los fallos o los vacíos que una organización tiene en las diferentes fases de en las diferentes partes de su empresa, ya sea en sus personas, en el liderazgo, en su estrategia, en cómo desarrolla sus procesos, en cómo se alía o gestiona sus recursos y en cómo sus resultados impactan en el negocio.
Por tanto, utilizar el modelo FQM en este caso es muy interesante porque es muy ágil, es decir, nos va a ayudar a determinar en qué parte no estamos haciendo las cosas bien y con este informe nos podemos ir a nuestro conocimiento por planificación de las necesidades del entorno y del mercado, casarlos y decir, vale, si tengo esta necesidad porque mi mercado está aquí y FQM en este momento me está diciendo que tengo estos gaps que no me van a permitir llegar a mi necesidad, tendría que trabajar directamente aquí, ¿no? Por tanto, la relación coste-esfuerzo, el impacto que FQM nos va a permitir disponer, la información de FQM nos va a permitir disponer para una pyme y el plan de acción que a partir de ahí vamos a desarrollar es realmente muy, muy interesante para lo que sería la gestión realmente de una pyme. Si no conocemos el modelo, los que conozcáis el modelo, pues lo tendréis más sencillo, ¿no? Si no conocemos el modelo, en este caso el modelo nos va a ayudar con diferentes etapas. Ahí estamos los licenciatarios, los evaluadores, los diferentes miembros de todo este modelo. Como os hemos dicho, a detectar internamente y después externamente, cuando vienen los evaluadores, qué es lo que realmente necesita la pyme para llegar a donde quiere llegar. Para ello se hace la autoevaluación, que es una evaluación que hace la propia empresa, la propia organización, para conocerse a ella misma. Entre todas las personas que son líderes de la organización, desarrollan son 100 preguntas aproximadamente, que nos van a permitir decir en qué escala de madurez estamos en los diferentes aspectos que os he dicho, ¿no? Liderazgo, estrategia, personas, alianzas y recursos y procesos, ¿no? Y además cómo impactan en el negocio. Una vez lo hemos hecho nosotros mismos de manera interna, evidentemente nos vamos a dar cuenta de si vamos por buen camino o no. Es una de las herramientas que nos va a permitir esa excelencia en la gestión, ¿no? Por tanto, FQM sería un aspecto inicial, ¿no? O importante para la excelencia de la gestión. No el único, pero sí que es importante. Y algo que cada vez está tomando más cuerpo y más valor es la gestión de los riesgos. Si hemos hablado que nuestro mercado y nuestro entorno está constantemente cambiando y tenemos que planificar nuestras necesidades, si no conocemos los riesgos de los cambios del entorno del mercado y los riesgos de adaptarnos o no, realmente no estamos planificando. Y ahora vemos, ¿y por qué ponemos gestión de riesgo al final de la escala de madurez? Porque normalmente, actualmente las empresas lo hacen cuando son maduras y son potentes, ¿no? Sea una pyme o sea gran empresa. Pero realmente es algo que deberíamos ver, o sea, que debemos empezar desde el principio, la planificación. ¿Cómo podemos ser innovadores, ¿no? Con respecto a la excelencia de la gestión? En la excelencia de la gestión es difícil ser innovador porque ya lo haces todo muy bien, se supone, ¿no? O estás en el camino de hacerlo todo muy bien. Eso es lo que nos venden, digamos, ¿no? Pero realmente llega un momento en el que la organización no puede seguir creciendo en excelencia, digamos, porque sus necesidades, y más en una pyme, ya están cubiertas como excelencia. Es el camino, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el mercado y el entorno sigue cambiando. Y además, aunque no cambie, tenemos otras oportunidades. Por tanto, una vez que ya somos excelentes, la innovación es el motor de la excelencia. Desarrollar un modelo o tener un modelo propio de madurez de una innovación para llegar a una madurez en la excelencia es crítico. Y no es innovador, es que es necesario realmente. Algo innovador también dentro de lo que serían los modelos de gestión y excelencia de gestión, aunque FQM nos habla de liderazgo, algo innovador realmente es cada vez tener un liderazgo abierto implicado, sobre todo en el mercado nacional con respecto al mercado internacional, abierto a nuevas oportunidades y abierto a diferentes conceptos de gestión. Implicado con su propia empresa, con los resultados, con la sostenibilidad y con lo que sean los 8 conceptos fundamentales de la excelencia. Trabajar en un modelo de personas muy claramente centrado en el talento es fundamental. La explotación del talento, que también es algo que se está hablando en los últimos años, es crítica y va a ser crítica en los próximos años. Y no estamos hablando de tan ya de hecho es crítica porque aunque las organizaciones se gestionan por normas y por certificados y por procesos, realmente el que le da valor a todo eso es la persona. Y cuanto más talento tenga esa persona, más nos va a permitir aprovecharla para innovar, para gestionar, para delegar responsabilidades, etc. Por tanto, un modelo de gestión de talento es crítico. Ser innovadores en la aplicación de
de sostenibilidad. Parece también, es algo que nos dice FQM, porque el modelo de FQM como tal ya es bastante innovador, pero centrarse en sostener esos valores corporativos que realmente son muy importantes, o ese camino que hemos hablado en el principio, ¿no? Que cambiando la misión, valores, el camino de cómo vamos a conseguir las cosas. Si una empresa no es sostenible y no ayuda a la sostenibilidad social y ambiental, realmente no va a ser sostenible económicamente en el futuro. Otra cosa que es crítica, que está muy relacionada con el talento, es la gestión del conocimiento, pero es que la gestión del conocimiento ya es transversal. Nos va a ayudar tanto a lo que sería la misma gestión, como a la innovación, como a la misma gestión del talento y a la mejora de los procesos. Trabajar en gestión del conocimiento es complejo, realmente es uno de los escalones más complejos que existen hoy en día, pero es crítico si queremos seguir siendo sostenibles. Y ya bien llegamos a una palabra, ¿no?, que quizá todavía en España no está tan en uso, que es el Future Foresight, que no es prever el futuro, cuidado, es saber cómo generar el futuro. Si conocemos muy bien nuestro entorno, tenemos datos, información de cómo estamos trabajando internamente y ya tenemos información de cómo estamos trabajando externamente o qué existe en el mercado externo, podemos intentar colocarnos y definir cómo vamos a estar en ese sitio en el futuro. No es prever, que sería el forecast, que es lo que realmente nos venden en muchas ocasiones. Bueno, como tengo datos anteriores, creo que esto va a ocurrir así. No, aquí ya estamos posicionándonos en lo que vamos a hacer y estamos trabajando para llegar a ser allí, para llegar a ese sitio, ¿no? Esto sería innovación, claro. La transformación digital nos va a ayudar muchísimo en este escalón de madurez. Lo que sería la obtención de insights, es decir, datos internos y externos, para alimentar todos nuestros modelos de innovación, de Future Foresight, de gestión del conocimiento, son esenciales. ¿Cómo conseguimos esos insights? Bueno, para eso hay organizaciones y herramientas software que nos van a permitir esa información, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Una de las cosas es el data mining, es decir, obtener toda nuestra información internamente, que no es el Big Data, cuidado, que también lo podemos poner aquí, pero por lo menos obtener esa información interna. Aparte del data mining, también tendríamos el Big Data, que es ese dato externo, desestructurado, que deberíamos aprender como pyme o contratar, que nos den ese dato estructurado para poder integrarlo en nuestra conexión y generar planificaciones. Y algo que aquí tampoco se está hablando demasiado en España, pero cada vez se está escuchando más, es el Machine Learning, ¿no? Que sea un poquito todo lo que es inteligencia artificial, que en los próximos 10 años va a ser un cambio radical en la forma de gestionar tanto las organizaciones como las instituciones y va a ser un cambio radical a nivel mundial en todos los aspectos, ¿no? Visto todo esto, ahora mismo muchas pymes dirán, pues bueno, una pyme, ¿cómo alcanza esto, no? Os pongo un esquema, un resumen un poquito de todo lo que hemos hablado, digamos, en otra representación, ¿no? Una pyme, ¿cómo puede abarcar todo esto? Realmente es complicado. Y diremos, bueno, yo necesito todo esto para ser excelente. ¿Y por qué necesito ser excelente, no? Bueno, necesitas ser excelente porque lo que hemos dicho, la excelencia asegura prácticamente, ¿no?, una sostenibilidad de tu empresa. Y invertir en sostenibilidad, en estar vivo dentro de 10 años, creo que es lo más sabio, ¿no?, que se puede hacer. Pero realmente una pyme, lo interesante de esto es que hemos dicho que no existe un camino único, por lo tanto, esto sería una escala, todas las escalas de madurez que podemos hacer más cosas incluso, ¿no? Pero para resumir, esto es todo lo que tendríamos que hacer para ser excelentes, ¿no? Pero claro, una pyme quizá no se puede plantear esto, ¿no? Por eso existen los puntos esenciales, ¿no? Es decir, ¿qué es esencial para una pyme y qué debe hacer como mínimo, ¿no?, para estar aquí, ¿no? Pues en el aspecto de planificación, mínimo plantearse objetivos y un plan operativo. Y para ser innovadores y no hablar de la misión, valores, tener ese propósito, ese camino, ese impacto bien definidos, ¿no? Las herramientas digitales, siempre, la transformación digital siempre va a estar disponible porque al fin y al cabo podemos hacer uso de ella o no, porque nos va a facilitar todo esto, ¿no? En la gestión de procesos, definir los procesos, pero desde un enfoque ágil. Siempre es mucho más eficiente, aunque tengamos que aprender o contratar a alguien para que nos ayude en este camino, ¿no? Pero la agilidad de los procesos va a ayudar a las pymes a entender que el siguiente paso, la gestión de la calidad, la excelencia operativa, la excelencia en la gestión, aporta más que retrasa, porque muchas veces cuando entramos en temas de proceso y de gestión de la calidad, si no nos asesoran bien en este sentido, entendemos que esto no nos vale para nada y retrasamos, damos un paso atrás, ¿no? Hablando de gestión de calidad, no es necesario implantar normas ni nada,
la gestión de la calidad en este caso sería meter unos indicadores de rendimiento correctos y de impacto y de resultado a esos procesos, y crítico, en este caso, será el pipeline de ventas, ¿no? Y en este caso también sería crítico el CRM. Para llegar a una excelencia operativa sería interesante desplegar todas las normas técnicas que sí que necesitamos para nuestro mercado y una oficina de gestión de proyectos, o por lo menos gestionar proyectos a través de una metodología como el PMI, por ejemplo, ¿no? En el caso de la excelencia de gestión, ¿qué debe hacer una pyme? Pues sí, aquí ya sí que se tiene que meter en modelos de FQM, pues ya estamos dando un salto importante. Trabajar en gestión del riesgo, en modelos de gobernanza y en compliance, ¿no? En cumplimiento de la legislación. Trabajar en modelos de innovación, en gestión del talento. Aquí ya sí que estamos hablando de otro salto y aquí sí que habría que cumplir prácticamente todos los escalones porque sí que es crítico y es esencial para ser excelentes, ¿no? Y para terminar, me gustaría eso que hemos dicho, ¿no? Que no existe una ABC y que no se puede hacer y que no sé cuánto, que a todos nos gusta, pero que no existe una varita mágica. Bueno, yo voy a intentar arriesgarme mucho y os voy a ofrecer, os voy a enseñar cuál es una posible planificación para una pyme. Aquí cambia el concepto y pasamos de esos escalones uno a uno a mezclar un poco todo, ¿no? ¿Qué haría yo si fuera una pyme? Pues yo planificaría desde un principio, como he dicho, los objetivos, el plan operativo, el propósito, camino a impacto, pero ya me metería directamente en temas de excelencia, en gestión de riesgo y definiría un modelo de innovación. Decimos, un modelo de innovación ahora, sí, porque ya nos va a permitir tener un marco estratégico de innovación, saber en qué podemos invertir y en qué no, y cómo vamos a seguir cambiando y mejorando si salen oportunidades. Ahí FQM, el modelo de innovación, junto con una gestión del riesgo adecuada, nos va a permitir planificar objetivos y un plan operativo mucho más sencillo, teniendo muy claro nuestro propósito. El siguiente paso, ya que tenemos todo este esquema, gestionar procesos de una manera ágil, seguro. Y aquí sí que aplicaría alguna herramienta de gestión de transformación digital como Trello. Importante, a la vez, prácticamente desarrollar los indicadores y el pipeline y aplicar o tener un CRM que nos ayude en toda la escala de ventas para crecer más rápido, ¿no? Ya si me daría el salto a las normas técnicas específicas para el sector, una a una, según vayamos necesitando, y me plantearía trabajar con un cuadro de mando integral que sí que sería interesante para poder gestionar toda esa información ágilmente. Aquí, de nuevo, la transformación digital dependerá si vamos a hacer prestación de servicios, qué prestación de servicios, qué tipo de datos, aplicaría una u otra. Y ya para llegar a la excelencia de la gestión, fijaros que ahora no está FQM abajo. Ya, en este caso, FQM nos está ayudando a crecer en el aspecto de excelencia. Ya me metería en temas de gobernanza y en temas de compliance. Desarrollaré muy bien todo ese talento que tenemos en la organización, porque ya hemos crecido en procesos, en información, etcétera. Desarrollaré muy claramente mi política de sostenibilidad, mi gestión del conocimiento y me plantearía ya trabajar en aspectos de llegar a ese futuro de la mejor manera posible. Esto puede ser para una pyme que acaba de crecer, de nacer, o para una pyme que ya está en marcha. Porque hay que replanificar el año que viene, ¿no? Pues puedes empezar desde aquí, desde un principio y plantearte las cosas de otra manera. Al fin y al cabo, la excelencia es innovación y la innovación es excelencia. Y no cambiar, bueno, innovar es al fin y al cabo hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Y conseguir mejores resultados. Por lo tanto, no innovar para planificar, no innovar para ser excelentes, en este caso no tendría sentido, ¿no? Muchas gracias. Espero que os haya quedado algo claro de toda esta información que hemos aportado. Y no sé si tenéis alguna pregunta, si Susana tiene alguna pregunta por ahí. Hola, Sergio. Bueno. Nada, sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que has abordado, pues eso, en poquito tiempo, pero todas las fases que una organización debe afrontar, ¿no? Para enfrentarse a ese entorno VUCA del que hoy tanto hablamos, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido muy útil. Hay algunas preguntas, recordar a los que estéis conectados que podéis mandar las preguntas a través del chat, escribiendo, y que yo se las iré lanzando a Sergio, ¿vale? Hay una pregunta, yo creo que igual si te quedas en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, perdona, es más fácil porque está un poco como el resumen de todo, ¿no? Está en la anterior. Sí, ¿hay alguna pregunta respecto a esto, ¿no? A las fases,
a los procesos, ¿no? Porque, bueno, tú en algún momento has dicho que la gestión de procesos de una forma ágil, ¿no? Yo creo que, bueno, esta pregunta viene muy al caso porque muchas organizaciones al final han montado, y pymes sobre todo, sistemas de procesos que se han complicado demasiado, ¿no? Que han creado una burocracia en la organización y que en realidad no le han visto la utilidad. Entonces, sería un poco lo que preguntan es eso, ¿no? El ver, bueno, bien, ¿se puede crear realmente una gestión por procesos ágil que nos aporte agilidad a la organización, que nos aporte valor? Fíjate, la gestión por procesos es tan sencilla y complicada a la vez. Claro que se puede hacer de una manera ágil, si es que cambiar la forma de pensar con respecto a lo que hago todos los días y qué es importante y qué es crítico y olvidar, digamos, todo lo que no está aportando valor al cliente y al impacto del negocio es lo que cambia la forma de gestionar los procesos, porque normalmente para gestionar procesos nos vamos a las normas de calidad, por ejemplo, la norma ISO, que no te está pidiendo, no te está diciendo cómo gestionar por procesos, lo que te está diciendo es gestiona por procesos y además haz esto. Entonces, muchas veces confundimos los conceptos. Gestionar por procesos no es implantar una norma de gestión de la calidad ISO, que es muy interesante para otros aspectos, ¿no? Y de hecho es recomendable. Pero gestionar por procesos es gestionar aquellos aspectos que son, o tareas que son críticas a la organización, cómo hay que hacerlas, en qué momento hay que hacerlas y de qué manera son más sencillas hacerlas. Si no estamos haciendo eso, realmente estamos perdiendo tiempo, esfuerzo y dinero, por tanto. Muy bien. Mira, hay otra pregunta que, claro, has hablado mucho de agilidad, has hablado de recursos, ¿no? Y entonces lo que dicen es, bien, las grandes empresas tienen muchos recursos, las pequeñas tienen menos. Por contra, pues muchas veces las pequeñas son más ágiles, ¿no? Eso es un poco lo que tú estabas diciendo. Entonces, claro, dice, ¿cómo buscar el equilibrio entre agilidad y recursos, ¿no? Porque, claro, ¿cómo realmente con los pocos recursos que tiene una pyme puede abarcar todo esto? Claro, que por eso hemos planteado esta última transparencia, ¿no? No hay que hacerlo todo, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que aquí parece que nos estamos complicando mucho, pero tener muy claro lo que sería el propósito de la organización, plantear unos objetivos claros de dónde tenemos que estar en un tiempo dado, intentar anticiparnos al futuro y gestionar claramente muy bien lo que serán nuestros procesos, nuestra organización no es tan complicado. A partir de ahí ya empiezan a ocurrir otras cosas que están fuera de lo que sería lo normal que hacemos, ¿no? Que es la gestión por proceso y la gestión de la calidad. Porque al final las personas son nuestro aspecto fundamental, ¿no? Y las olvidamos, o por lo menos no es una cosa que hagamos con mucho cariño, porque es bastante complicado, ¿no? Trabajar en temas de excelencia es trabajar en la gestión del talento, trabajar en las personas, y es necesario, es que no es tanto como una pyme puede abarcar esto, debe abarcarlo, porque si siempre eres una pyme, que al final siempre lo vamos a ser, raramente podemos crecer a ser grandes empresas, pero bueno, si siempre eres una pyme, siempre vas a estar luchando contra lo que será el mercado, el entorno y también internamente. Empezar a adoptar nuevos modelos de gestión, como este de la excelencia, ¿no? Como EFQM, nos va a ayudar a disminuir esa lucha porque la planificación y la gestión de todo lo que sea el aspecto interno va a ser más sencillo para una pyme. Al final va a entender que va a agradecer, ¿no? Todo este embrollo que estamos enseñando aquí, todas estas cosas que dice, bueno, ¿cómo afronto yo todo esto? Que realmente al final revierte en que facilita la gestión, facilita los resultados y al final el impacto en el negocio es mucho mayor. Por tanto, la pyme no se tiene que preguntar cómo afronto todo esto, se tiene que preguntar cómo no estoy afrontando esto, si realmente es lo que me va a ayudar a hacerlo todo más fácil, ¿no? Vale, hay una pregunta, Sergio, y bueno, esta te la voy a lanzar yo porque es un tema que además nosotros desde el Club Excelencia hemos abordado hace poco, ¿no? Y es un tema relativo a la ISO 9001 y al modelo FQM, ¿no? Tú has hablado mucho, bueno, has hablado de distintos temas, pero has hablado mucho de ISO 9001, has hablado del modelo FQM, y bueno, hay veces que las organizaciones y sobre todo las pymes, ¿no? Se plantean que tienen que elegir entre uno u otro, ¿no? En mi opinión son perfectamente compatibles, son complementarios y además, pues eso, se dan valor el uno al otro, ¿no? Pero bueno, hay veces que nos preguntan, ¿no? Y de hecho hemos hecho hace poquito un webinar que también está en la grabación en Ágora y que se puede ver. No sé, quería preguntarte tu opinión sobre este tema. Tú trabajas con pymes. Sí, mira,
Es que no hay que elegir, ¿no? Son conceptos. ISO 9001 nos va a ayudar a poner las bases cuando no tenemos ninguna forma o tenemos poca gestión en nuestra organización. Pero, curiosamente, ISO 9001 está tendiendo cada vez más a conceptos relacionados con excelencia, la gestión de riesgos, por ejemplo, el liderazgo, etcétera, ¿no? Porque lo que trata de hacer ISO 9001 es establecer las bases de la calidad o las bases de la gestión. Efectivamente son compatibles porque llega un momento en que la calidad se queda corta, ¿no? Digamos, eso siempre es una cosa que siempre decimos porque además los indicadores se te quedan cortos porque son indicadores de procesos operativos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo una pyme crece realmente? Porque deja de pensar en que estoy produciendo un martillo para pensar en qué puedo hacer con ese martillo, ¿no? Y ahí es cuando entra la excelencia, que debe entrar desde el principio, de hecho, porque la excelencia nos va a permitir innovar, nos va a permitir, lo que hemos dicho, gestionar el talento, nos va a permitir ser más ágiles, nos va a permitir, por tanto, tener mejores resultados económicos, nos va a permitir estar en otros aspectos, ¿no? Entonces, son compatibles porque una nos va a ayudar a poner las bases, pero la otra, que es FQM en este caso, nos va a permitir crecer como organización y conseguir mejores resultados. Por lo tanto, la compatibilidad es clara, ¿no? De hecho, se recomiendan ambas, aunque llega un momento en que todas las organizaciones que ya son bastante maduras incluso abandonan lo que son los certificados de gestión porque ya está integrada dentro de su cultura, que es la clave de todo esto. Efectivamente, no el certificado, sino la mejora, ¿no? La cultura. Exactamente. Muy bien. Oye, esto que estás comentando, todo esto que además tienes en la parte de posible planificación para una pyme, ¿tú crees que aplica a cualquier tipo de pyme, también micropymes o más a las MES? Bueno, las micropymes tienen un problema. Como toda organización, cuanto más pequeña, más difícil es. Lo bueno de la micropyme es que se aprende rápido. Se pueden aplicar modelos de riesgo muy sencillos, por ejemplo, porque el riesgo lo identificas claramente. Ya cuando nos complicamos una micropyme es en temas de normas técnicas aplicables, de certificados, etcétera. Pero lo bueno de una micropyme es que es la más ágil de todas y por tanto puede ser la más excelente de todas en cuanto a gestión. Si no nos ponemos a plantearnos en temas de excelencia operativas que en algunos casos son complicados, pero bueno, cuando estamos hablando de micropyme tampoco podemos abarcar mucho mercado, por tanto sería hasta sencillo meterse en normas técnicas específicas, ¿no? Por tanto, una micropyme también puede aplicar todos estos conceptos, porque al fin y al cabo el modelo de FQM de excelencia tiene un coste, pero el modelo de FQM de excelencia lo que te dice es que seas excelente. Y al fin y al cabo lo que te está dando es conocimiento para que tú seas excelente. Puedes aplicar la autoevaluación y todos los conceptos de FQM que ayudan mucho más y mucho más rápido, pero lo que son los conceptos fundamentales los puede aplicar una pyme sin tener que pagar nada. Solo por lo menos entendiendo a qué se refiere y aplicándolo a su organización. Y yo creo que en una micropyme es crítico, porque además siempre estamos en el filo de la navaja y los cambios en el mercado nos hacen mucho daño. Muy bien, Sergio, pues nada, vamos a ir terminando porque ya no hay más preguntas y bueno, pues ya va a ser el tiempo. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros, por contar esta visión desde el punto de vista de las pymes, de cómo poder en diferentes etapas llegar a esa excelencia. Y no sé si quieres comentar algo más. Nada, agradeceros la invitación y que es un placer, la verdad, hablar de este tipo de cosas porque normalmente no es bienvenido en muchos foros porque las pymes casi que siempre estamos olvidadas y me alegro que nos estemos concentrando también en un 99% del mercado español que somos las pymes. Muchas gracias al club. Yo creo que hay mucho campo para trabajar aquí con las pymes y bueno, y yo me quedo quizá con un poco una conclusión final, una frase, ¿no? Que es que tenemos que adaptar los sistemas a nuestra organización, a las organizaciones y no las organizaciones a los sistemas, ¿no? Tenemos que aprovechar lo útil de cada uno de los sistemas que tenemos disponibles. Eso está claro. Muchas gracias, Sergio. Gracias a todos los que os habéis conectado. Hemos tenido 40 personas conectadas, así que bueno, pues esperamos que haya sido de utilidad, que por favor os mandaremos una encuesta, como siempre, que nos sirven, nos son muy útiles para los siguientes actividades que realizamos y que pondremos a vuestra disposición. Os mandaremos un link con la presentación y con la grabación que estará disponible en un par de días. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Sergio. Hasta luego. Hasta la próxima.